Hola, bienvenidos a este segundo video tutorial acerca de mantenimiento de cómputo, equipos de cómputo. En esta ocasión trabajaremos con un portátil o laptop de marca Dell, el cual vamos a desensamblar algunas piezas y posteriormente ensamblaremos nuevamente las piezas para hacerle un mantenimiento preventivo y verificar que el equipo queda en pleno funcionamiento. Observemos que el equipo inicialmente estaba trabajando con normalidad. Vamos a mirar algunas propiedades del equipo, como por ejemplo el disco duro, que tiene dos particiones, tiene la unidad de DVD, y ahora observemos parte de la configuración de la máquina. Dice que tiene instalado Windows Vista Service Pack 2 con un procesador Intel Pentium Dual Core CPU 72390 de 1.86 GHz en cada núcleo, memoria RAM de 2 GB, sistema operativo de 32 bits. Podemos verificar en la administración de dispositivos que contamos con un procesador de doble núcleo, como podemos ver acá. Bueno, ahora voy a proceder a apagar el equipo y posteriormente empezaremos el desensamble. Apagar. Cerrando sesión, apagando el equipo. Esto nos tomará algunos segundos. Bien, ahora procederemos a voltear el equipo y empezar a quitar las partes más importantes que son removibles. Aquí tenemos la batería, aquí tenemos el seguro de la batería y se ve un candado. Entonces movemos el seguro y sacamos la batería. Entonces podemos ver que se trata de una batería Dell recargable de iones de litio, con un rango de 11.1 voltios, capacidad de 56 vatios hora. Vamos a colocar la batería retirada del computador. Ahora podemos ver, este es el conector, ¿sí?, que nos permite hacer el contacto con la batería y pasar la corriente al equipo. En esta parte encontramos la unidad de DVD. Vamos a quitarla, entonces, pero primero aquí tenemos un tornillo que sujeta la unidad de DVD. Entonces, en este candadito que nos indica que es el seguro, vamos a aflojar el tornillo. Vamos a colocar por acá y con el mismo destornillador vamos a hacer fuerza un poquito hacia afuera para retirar la unidad de DVD. Entonces, como pueden ver, tenemos una unidad de DVD marca Hewlett Packard. Aquí aparece el número de serie, la fecha de fabricación, abril del 2007. Esta unidad de DVD, según vemos aquí, es DVD-ROM, o sea que no permite grabar DVDs, solo leerlos, pero sí graba CDs, lee y graba CDs. Ese es el LED que se prende cuando está en actividad la unidad de DVD, y este es el botón de expulsión para sacar los discos de la bandeja. Vamos a colocarla por aquí. Ahora vamos a quitar el disco duro. El disco duro se encuentra hacia este lado del computador portátil. Aquí tenemos los símbolos que identifican al disco duro, aparece en un cilindro, y ahora vamos a quitar los tornillos que retienen el disco duro. Entonces aflojamos suavemente
los colocamos aquí separados. Como pueden observar, los tornillos son un poco más pequeños que los de la unidad de DVD. Entonces los colocamos aquí. Ahora simplemente aprovechamos que hay esta hendidura para poder sacar el disco duro expulsándolo hacia afuera. Entonces tenemos aquí el disco duro de marca Samsung Serial ATA, es decir SATA, que tiene una capacidad de 160 gigabytes, 5400 revoluciones por minuto y que fue fabricado en Corea. Podemos decir del disco duro que este es el conector SATA, el conector de datos, ¿sí?, que recibe los datos, y este es el conector de alimentación de corriente para el disco. Aquí tenemos como ejemplo un cable SATA. En caso, por ejemplo, de que haya que conectarlo a un computador más grande, un computador de escritorio, entonces esto iría a la tarjeta madre y la otra punta puede ir al disco duro. Entonces tiene forma de L, entonces fijándonos bien en la forma que tiene el conector, lo conectaríamos de esta manera. El otro conector es el que utilizaríamos para conectar la parte de corriente de la fuente del computador al disco duro. Pero como esto es un portátil, los conectores no requieren de cables, sino que al ensamblarlo internamente hará contacto directamente con el puerto SATA y con el conector de alimentación. Vamos a colocar el disco duro por aquí. Ahora lo que vamos a mostrar es los componentes que conforman este portátil. Empecemos por este lado. Tenemos el conector de alimentación. Aquí se conecta el cargador que recibe corriente alterna, la transforma en corriente continua y suministra la alimentación para que la batería empiece a cargar y asimismo a darle corriente a los diversos dispositivos que tiene este equipo. Tenemos dos puertos USB, tenemos el puerto VGA, por ejemplo, para conectar a un video bin o a un televisor o a otro monitor, un puerto LAN, que es un puerto de red. En este caso tenemos un conector RJ45. Aquí tenemos un puerto de conexión para cable telefónico o RJ11 para un módem telefónico, puerto HDMI, que son los puertos que hoy se utilizan para la salida de audio y video para un televisor, puede ser un LCD, un plasma, y ver en pantalla grande lo que pasa en el computador. Estos puertos transportan audio y video. HDMI quiere decir interfaz multimedia de alta definición. Este es un puerto IEEE 1394 o puerto fireware que se utiliza para conectar cámaras digitales. Aquí es donde va el disco duro. En la parte frontal tenemos los LEDs, indicadores, por ejemplo el de cuando el computador está encendido, el del disco duro cuando está en actividad, el de alimentación cuando estamos con el cargador conectado, estamos alimentando, estamos cargando el equipo, el de la red inalámbrica, el Wi-Fi, y el del Bluetooth. Aquí tenemos salidas para parlantes, dos salidas y una entrada para micrófono. Y este es un lector de tarjetas SD, que se utiliza mucho en cámaras digitales. En esta parte tenemos un switch, vamos a iluminar un poco para que se vea mejor. Un switch para activar o desactivar la red inalámbrica, el Wi-Fi. Aquí es donde colocamos la unidad de DVD. Tenemos un puerto de super video para salida a televisores básicamente y otros dos puertos USB. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar y retirar estos tornillos que se encuentran debajo de la batería, que son los que nos van a permitir
quitar una pieza que hay en la parte de adentro, la parte que ve el usuario cuando está frente al computador, y así poder quitar el teclado. Entonces esto nos va a servir para aprender a cómo debemos hacer para quitar un teclado, sustituirlo por uno nuevo, por ejemplo, o para limpiarlo y eliminarle el polvo que pueda tener. Entonces empezamos por quitar el primer tornillo. Estos son mucho más pequeños, vamos a colocarlos un poquito más separados. Debemos recordar, eso sí, qué tornillos estamos quitando y de qué parte del equipo. Tenemos que ser organizados. Si no estamos seguros, deberíamos ir colocando los tornillos en orden secuencial e ir identificando con una cinta, puede ser, para después al momento de armarlo no nos vayan a sobrar tornillos, ¿sí? Entonces ya quitamos esta parte. Ahora vamos a voltear el equipo y lo vamos a abrir. Para poder levantar este panel, que es donde se encuentra el botón de encendido, unos LED indicadores. Esto es un botón adicional que es para iniciar el navegador web. Estos son los controles de reproducción de sonido, para ir a anterior pista, detener, para darle reproducir o pausa, o para adelantar a la siguiente pista. En este caso para silenciarlo, para quitarle el volumen, para bajarle el volumen o para subirle el volumen. Entonces vamos a tener que abrir un poco más la pantalla con mucho cuidado. Vamos a colocar algo debajo para que no quede esto tan suelto. Este computador, desafortunadamente, el usuario que lo tenía pues no tuvo suficientes precauciones y alcanzó pues a dañar parte de las bisagras de apertura y cierre de esta máquina. Como les había dicho, vamos a utilizar algo para que no se nos vaya a abrir demasiado la pantalla y se termine de dañar lo de las bisagras. Entonces voy a utilizar un libro de cabecera. Yo que soy programador en lenguaje Java, pues voy a aprovechar que este libro es una biblia para colocarlo aquí detrás, y de esta manera pues sirva como de soporte, no se nos vaya a dañar, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos detalles. Ahora con un destornillador de paleta de punta pues fina, vamos a introducirlo por este lado para poder levantar esta tapa. Con mucho cuidado vamos a elevarla sin ir a levantarla con mucha fuerza, porque debemos tener en cuenta que aquí se encuentra un cable que es el que nos permite que todos estos indicadores funcionen, ¿sí? Estos botones funcionen. Estos cables va conectado a este pequeño conector que tiene esta tarjeta electrónica y estará conectado directamente a la tarjeta madre. Entonces aquí podemos observar que tenemos parlantes derecho e izquierdo. Tenemos las bisagras que están aquí atornilladas. Por aquí viajan unos cables que van a conectarse a la tarjeta principal, a la tarjeta madre, que tienen que ver con el manejo de la cámara web, el micrófono, los micrófonos, que son dos, y también tenemos un cable que es importante, que es el que nos permite visualizar las imágenes en la pantalla LCD. Estos son los botones de encendido y el botón de iniciar el navegador. Aquí tenemos una tarjeta, que es la tarjeta de Bluetooth, y aquí tenemos el teclado. Entonces vamos ahora a quitar el teclado, a remover el teclado para poder limpiarlo. Entonces, como pueden ver, los tornillos son tornillos Phillips, son tornillos de punta de cabeza en estría o estrella. Entonces tomamos el destornillador adecuado, lo vamos a aflojar. Estos botones tienen otro color, vamos a colocarlos separados de los otros para no confundirlos. Los soltamos
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar este elemento que está aquí, que es el de Bluetooth, porque hace obstrucción con el teclado, y recuerden que no debemos usar fuerza excesiva para quitar ninguna pieza porque la podemos dañar. Entonces lo primero que haremos es con las uñas retirar el conector de ese dispositivo, y ahora lo que vamos a hacer es desatornillarlo. Lo desatornillamos y lo vamos a sacar de aquí, pero aquí también hay otro tornillo que sujeta, entonces vamos a quitar este tornillito y lo vamos a sacar por un lado para que no obstruya la salida del teclado. Entonces esto lo vamos a colocar aquí cerca de estos tornillos para saber que corresponden con él. Ahora sí, observen que no tenemos obstáculo alguno para poder quitar el teclado. Entonces ahora sí hacemos con las uñas un poco de presión hacia afuera y observen cómo ha salido el teclado, que se encuentra ajustado con estas pequeñas guías. Entonces lo sacamos, ahí está el teclado suelto, pero el teclado debe estar conectado a algo, ¿cierto? Entonces observen que aquí encontramos el conector del teclado. El teclado irá conectado directamente a la tarjeta madre a través de este conector. Para zafarlo, con la uña puede ser, levantamos este seguro. Esto no se puede tirar a la fuerza, entonces levantamos este seguro y ahora sí podemos fácilmente quitar ese conector. Yo recomiendo que antes de desensamblar su equipo, su computadora, primero deben consultar el manual de usuario, que es bien importante, y además, si es posible, mirar algunos videos tutoriales que nos muestren sobre el desensamble de nuestro propio computador. Para eso simplemente podemos buscar por Google escribir la referencia de nuestro equipo y escribir también desensamble o armado de computador, por ejemplo del Inspiron 1525. Ahí vamos a encontrar nosotros información muy importante que nos puede servir de orientación para no ir a cometer errores. O sea, no debemos ponernos a improvisar, a utilizar la prueba de error, porque eso es fatal, podríamos dañar la máquina. Muy bien, ahora vamos a identificar algunas partes, sobre todo de conectores que van de los diferentes dispositivos hacia la tarjeta madre. Empecemos por mencionar este cable que está aquí. Este cable o este conector es el que nos permite conectar a la tarjeta de Bluetooth que ya retiramos hace un momento, y este es el conector que va hacia la tarjeta madre. Este es el cable LCD, es decir, el cable de datos que le pasa información a la pantalla para que nosotros podamos ver dicha información. Aquí tenemos el cable que conecta el botón de encendido, los LEDs indicadores, bien sea de teclado numérico, de scroll lock o el del bloqueo de mayúsculas. Aquí tenemos el cable que conecta a la cámara que se encuentra en la parte superior de la pantalla. ¿Sí? Estos cables blancos son los que van hacia la pantalla, a la cámara, perdón. Este otro que tenemos aquí es el que nos conecta precisamente estos controladores de sonido. Hagan de cuenta que lo estamos conectando a la tarjeta de sonido, y los conectores en PCs portátiles son conectores planos como los que podemos ver aquí nosotros. Este que tenemos acá es el que nos permite conectar las bocinas o altavoces o parlantes del portátil. Aquí tenemos este otro conector. Estas cinticas negras son las que se usan para sujetar los cables y poder conectarlos o desconectarlos. Hay que tener mucho cuidado porque si se despegan ya después es más difícil maniobrar con ellos. Este cable conecta el panel de LEDs que tenemos en esta parte. Entonces, si esto no está conectado, nunca vamos a saber si el equipo está
encendido, se está trabajando el disco duro, etcétera. Equivalentes más o menos al panel frontal que teníamos en el computador de escritorio. Este otro conector que tenemos acá es el que sirve para el pad mouse. Recuerden que nosotros utilizamos este pad para desplazarnos o para hacer clic, doble clic o clic derecho. Entonces, como pueden ver, todos estos son los conectores que se deben conectar, valga la redundancia, a la tarjeta madre para que todos los dispositivos puedan funcionar. Ahora les mostraré cómo podemos desconectar el cable LCD. Esta cinta azul sirve para sostener y tirar hacia arriba y desconectar o conectar el puerto para el cable LCD. Entonces estas guías sirven para que el cable se pueda soltar y así podamos desensamblar el equipo. Yo no lo voy a desensamblar completamente para evitar que tengan la tentación de seguir desmontando piezas y después se cometa algún error y el computador no nos quede funcionando. Como técnicos de sistemas, realmente lo que tenemos que saber es qué conector depende de cada dispositivo, cómo se conecta o cómo se desconecta, pero la parte electrónica propiamente es tarea de los técnicos electrónicos. Aquí, por ejemplo, mostraré cómo podemos desconectar este tipo de conector. Como pueden ver, hay muchos que son parecidos, entonces lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, utilizar, pueden ser las uñas o una pinza o un destornillador de punta muy fina para bajar estos seguros que aparecen aquí. Los bajamos, observen que se bajan los seguros sin ir a tocar la tarjeta porque la podemos dañar. Esos son los que sujetan o sostienen. Aquí ya está suelto el seguro, entonces con esta pestañita podemos sacarlos y así desconectamos ese cable. ¿Sí observan? Entonces de esa manera es que se desconecta y ahora veremos cómo se conecta. Entonces de la misma manera colocamos el cable. Esto debe llegar hasta el fondo, no puede quedar la parte de cobre visible, entonces hasta el fondo. Bajemos los seguros para que entre correctamente, que entre completo, y después de que esté introducido completamente, sí podemos utilizar el destornillador para asegurar ese cable. Entonces observen que ahí ya no hay manera de soltarse, quedó bien asegurado. Tenemos que tener mucha sensibilidad con esos cables, porque si los llegamos a tirar muy fuerte los podemos dañar, los podemos romper, los podemos poner en corto y ya después no va a funcionar más. Conectemos ahora, por ejemplo, el del cable LCD. Entonces lo metemos nuevamente en las guías y vamos a tratar de alinearlo que quede preciso, y luego hacemos presión hacia abajo simplemente y ahí ya está ensamblado el cable LCD. Este conector es similar a este, de modo que no hace falta mostrar cómo se quita. Podemos soltar este que está aquí. Este es muy sencillo porque simplemente con las uñas de los dedos podemos hacer hacia atrás un poco de fuerza y de esta manera, observen, podemos desconectar ese cable. Estos son los que van hacia los parlantes. Para conectarlo nuevamente lo metemos de la misma manera con las uñas. Hay que tener uñas, ¿no? O si no, unas buenas pinzas. Los acomodamos finalmente. Y hay que tener uñas limpias, ¿no? Las manos muy limpias, porque el mugre también se puede convertir en un aislante y las partículas esas pueden dañar ciertos elementos. Bien, ahora necesito soltar esta pieza para poder doblarlo y poder mirar la parte de abajo donde está la tarjeta madre también, y donde podremos ver el procesador
y donde podremos también ver la memoria RAM. Entonces recordemos que para soltar este tipo de conectores tenemos que zafar los seguros, entonces con mucha delicadeza soltamos los seguros, eso se hace hacia afuera, y luego sí retiramos el cable, ya podemos soltar y colocarlo aquí, por ejemplo. Vamos a taparlo nuevamente, vamos a voltearlo y vamos a quitar estos tornillos que son los que nos van a permitir visualizar piezas muy importantes como lo son el procesador y la memoria RAM. Entonces vamos a desatornillar. Estos tornillos generalmente no se deben sacar completos, ellos quedan asegurados dentro de la misma tapa, tornillos de seguridad, de modo que no se van a caer con facilidad, ¿no? Tenemos que soltar bien para no ir a dañar la rosca al momento de retirar la tapa. Aquí tenemos una hendidura que nos va a permitir levantar esto. Entonces, debe ser que hay algunos tornillos que todavía no se han soltado completamente. Ahora sí. Y ahora podemos ver cómo quitamos esa tapa que tiene algunas rendijas por las cuales el equipo puede respirar, por decirlo así. Entonces vamos a colocarla aquí sobre el libro y vamos a observar los diferentes elementos. Aquí por ejemplo tenemos la tarjeta WLAN, que es la tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Red inalámbrica. Recuerden que la W es de wireless, ¿sí? Wireless LAN o Wi-Fi, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tarjeta que está conectada con dos pequeños cables que son los que sirven de antena para poder capturar las redes que hay alrededor, las señales que hay alrededor. Aquí aparece el número MAC, es el número que identifica la tarjeta. Aquí tenemos unos cables que están dummies, es decir, no están operando. Pasan por una troncal de cables en esta canal y estos cables pasan a través de este orificio hacia el otro lado. Y recuerden que esos cables son los que finalmente salen por acá. Algunos cables son los que van para los dispositivos que están conectados en la pantalla LCD. Bueno, aquí tenemos las memorias RAM, las memorias DIMM, en este caso, perdón, memorias DDR2 SO-DIMM, que es la configuración de este tipo de memorias para portátiles. Aquí tenemos el disipador de calor, debajo tenemos el procesador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la manera de cómo desensamblamos esta parte para hacerle mantenimiento, sobre todo la parte del procesador. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es retirar los módulos de memoria y luego vamos a retirar el disipador para luego cambiarle la pasta térmica al procesador, que desde hace varios años no se le cambia, desde que se compró no se le ha cambiado. Entonces observemos cuál es el proceso que debemos seguir para retirar las memorias. Aquí tenemos unas palancas que ayudan a sostener la memoria RAM. Entonces lo que vamos a hacer es abrir con las uñas, con los dedos hacia afuera, y observen cómo la memoria inmediatamente se levanta. Entonces con mucho cuidado la tratamos de sostener y la retiramos. Esta es la primera memoria, una memoria de marca Hynix coreana. Aquí están los chips, los conectores, cada una de ellas de 1 GB de RAM. Entonces vamos a colocarla sobre una superficie, puede ser de papel, que no tenga nada electromagnético. Así también vamos a quitar la segunda memoria.
mejor, y entonces removemos las palancas hacia afuera, ella sola se levanta y las zafamos suavemente. Esta es la segunda. Recordemos, la segunda, que es esta, es la primera que debemos poner en el DIN B. En el DIN A vamos a poner esta, que es la que va encima. Ahora vamos a soltar los tornillos del disipador. Esos tornillos tampoco se sueltan completamente de la estructura. Son 5 tornillos. Entonces los aflojamos. Los aflojamos. Y ahora vamos a mirar si podemos levantarlo. Hay alguno que no se ha soltado completamente. Tiene que estar completamente suelto, no se deben enganchar para que no se vayan a dañar los tornillos ni las roscas. Entonces lo levantamos, lo sostenemos y en esta parte podemos ver que este es el cable conductor de calor, unas almohadillas de protección. Aquí tenemos unas rendijas que son las que permiten que el calor salga del procesador. En la parte de abajo pueden observar, tenemos una almohadilla que protege esta superficie de este dispositivo, pero el procesador es este que está aquí. Este que vemos aquí es el procesador. Como pueden ver, ya la pasta térmica está un poco cristalizada. Entonces la idea es limpiarla tanto del disipador como del procesador y cambiarla, que es lo que haremos a continuación. Con un trapo limpio vamos a ir removiendo la pasta térmica del procesador. Sin haberlo soltado todavía del zócalo, ¿no? Porque de esta manera tenemos un procesador que se encuentra bien sujeto al zócalo, y así tenemos menos riesgo de sostenerlo entre los dedos y que se nos vaya a caer, o que terminemos haciendo contacto directo con los dedos y los conectores o los pines del procesador, porque así se puede dañar, se nos echa a perder el procesador, y esto es uno de los elementos que más vale de la máquina. Entonces esta parte que vemos aquí es la que más se recalienta y es la que hace contacto directo con el disipador que tenemos por acá. Aquí tenemos el disipador de calor. Vamos a limpiar la pasta, está bastante pegado. Vamos removiendo, luego vamos utilizando otras partes que estén limpias del trapo, y luego llegará un momento donde tenemos que cambiar de trapo o lavarlo, porque ya lo hemos untado de tanta pasta térmica que ya no nos puede servir para remover esas impurezas. Ahora, haciendo uso del alcohol isopropílico, vamos a terminar de remover los residuos de pasta que hayan podido quedar en el procesador. Entonces, alcohol isopropílico. No utilizo algodón porque el algodón es motoso, entonces no nos sirve, porque esas pequeñas partículas de mota van a quedar ahí y van a convertirse en un aislante y no va a funcionar como debiera el disipante o el disipador de calor. Entonces lo limpiamos con alcohol isopropílico. Este alcohol tiene la característica de tener un secado rápido, entonces lo limpiamos muy bien. Fíjense que el calor ha hecho que se queme un poco la superficie del disipador. Ahora vamos a untar un poquito de alcohol en otra parte limpia del trapo para
limpiar con mucho cuidado la superficie del procesador. Miren cómo se seca de rápido. Ahora sí vamos a soltar el procesador utilizando un destornillador de paleta. Observen que el tornillo es plano, entonces usamos un destornillador de paleta que debemos girar hacia la izquierda. Mire, este punto indica que hacia la derecha se asegura y hacia la izquierda se suelta. Entonces lo vamos a tomar con el destornillador, lo vamos a soltar haciendo un giro hacia la izquierda. Ahí se traba un poco, hacemos un poco más de presión, más fuerza, y observen que aquí ya quedó completamente suelto el procesador. Ahora, con mucho cuidado y con las manos limpias, vamos a tomarlo sin ir a tocar los contactos del procesador, y observen cómo es la estructura de un microprocesador Pentium Dual Core de 1.87 GHz. Entonces vamos a colocar el procesador acá, en un espacio donde no toque nada metálico. Después lo vamos a acomodar sobre el zócalo. Lo retiré para que pudiéramos ver cuál es la estructura del zócalo del microprocesador. Entonces ya lo hemos desensamblado en sus piezas más importantes. Lo que haremos ahora es colocar nuevamente el procesador, pero antes vamos a aspirar un poco algunas partículas de polvo que se acumulan en esta máquina. En la parte de acá lo que tenemos es un ventilador que es el que se encarga también de ayudar a expulsar el calor que se forma dentro del portátil, ¿sí?, generado por el microprocesador. Entonces se recomienda mejor utilizar una aspiradora, no una sopladora, sino una aspiradora, para absorber todo el polvo que se haya acumulado en la máquina. Bueno, ahora vamos a hacer uso de la sopladora, que al mismo tiempo hace las veces de aspiradora. Recordemos que la vez anterior colocamos este tubo en esta parte de acá para soplar, ¿sí? Ahora hacemos una conexión diferente, lo conectamos en este lado y le ponemos una bolsa de recipientes de polvo para que haga el efecto contrario, para que aspire y el polvo que aspire quede acumulado aquí, almacenado allí. Entonces utilizamos la aspiradora para absorber el polvo. Y aquí en la parte donde está el ventilador tratamos de ponerla muy cerca para que absorba. Con eso yo creo que ya es suficiente. Ahora en la parte del disipador de calor, estas rendijas hay que aspirarlas. Y listo. Vale. Ok, ahora tenemos el procesador ya en mi mano. Lo vamos a instalar en el zócalo. Recordemos que el pin 1 tiene esta marca dorada en la esquina, y aquí sobre el zócalo podemos ver que hacia un rincón no tenemos pin, o sea que esa es la marca que indica cómo debemos ensamblar el procesador. Entonces lo vamos a colocar suavemente encima del zócalo. Ahí ya está instalado, no se mueve, quedó perfectamente instalado. Y ahora lo vamos a sujetar con el destornillador para luego aplicarle la pasta térmica. Entonces recordemos que el tornillo que permite sujetar el procesador lo giramos hacia la derecha. Observen cómo se va a cerrar esta banda de seguridad. Ahora el
procesador está perfectamente asegurado y ya no se mueve. Ahora vamos a aplicarle la pasta térmica. Un poco de pasta térmica. Bien, vamos a aplicarle un poco de pasta térmica justo en esta zona que es donde se recalienta el procesador. Entonces utilizamos la jeringa para aplicar. No es necesario aplicarle demasiada. Ahora vamos a aplicarle un poco a el centro del disipador, un poquito nada más. Recordemos que no es necesario echarle demasiada pasta y podemos utilizar una bolsa plástica para terminar de esparcir un poco, y de todas maneras cuando pongamos el disipador encima, esta se aplastará y se debe distribuir perfectamente en la superficie del procesador. Ahora, como pueden ver, he distribuido la pasta térmica en la superficie del microprocesador y una puntica aquí también, de modo que cuando se aplaste pues termine de hacer contacto y se pueda disipar completamente el calor. Colocamos la pieza de la forma indicada. Entonces la ponemos sobre esta parte, la vamos colocando con cuidado. Ahora buscamos que los tornillos casen correctamente, pero hacemos también un poquito de presión en esta parte para que la pasta termine de distribuirse correctamente. Entonces ahí oprimo justo en la zona donde va a hacer contacto la pasta térmica, y ahora sí utilizamos el destornillador para apretar esta pieza. Atornillamos sin exagerar la fuerza. Primero los 4 tornillos del procesador. Y por último el 5.º tornillo que está aquí en la punta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es instalar las memorias RAM. Ahora tomamos la memoria RAM. La que vamos a colocar de primera es la que va debajo, o sea, la del DIN B. Recordemos que solamente hay una forma de conectarla, de colocarla, teniendo en cuenta esta ranura, esta muesca que aparece aquí, que aquí también tenemos, que sirve de guía para no equivocarnos al momento de instalarla. La memoria se debe poner de forma diagonal y hacerla entrar en el conector, y finalmente bajarla con los dedos hasta que las guías, con ese chasquido característico, aseguren desde los lados la memoria. Tomamos la segunda memoria, hacemos la misma operación, la metemos de manera diagonal, que entre, y luego la bajamos. Ahí ya está asegurada, como pueden ver, perfectamente asegurada. Y ahora tenemos ya instalado nuestro microprocesador, las 2 memorias. Vamos a voltear el equipo, conectar el teclado y probar que el equipo funcione. Ahora vamos a colocar este panel superior en este conector que habíamos visto hace unos instantes. Entonces lo colocamos suavemente, y cuando ya esté en la posición indicada vamos a utilizar el destornillador para asegurarlo. Hay que entrar bien. Ahí ya está bien colocado. Ahora vamos a poner el teclado. Recordemos que el teclado primero tenemos que conectarle
el cable. Entonces levantamos un poquito el seguro, ponemos el cable y cuando ya esté el cable puesto, tenemos que asegurarnos de que está bien. Ahí bajamos el seguro y ya está. Ahora simplemente encajamos, bajamos un poco y podemos apoyarnos del destornillador para que termine de asegurarse en las esquinas, y procedemos ahora a conectar, atornillar, perdón, nuestro teclado. Entonces tomamos el primer tornillo, lo apretamos, segundo tornillo, ahora lo que vamos a conectar es el Bluetooth que habíamos quitado inicialmente para poder zafar el teclado. Entonces lo conectamos primero, después lo colocamos aquí donde se asegura con su tornillo correspondiente. Ahora sí, ya está asegurado. Eso era lo que no deja salir el teclado, y este tornillo que va en esta parte y ahora sí procedemos a colocar esta regleta. Entonces primero la encajamos aquí y poco a poco vamos con los dedos haciendo encajar las guías o las uñas ahí ya entró, pero debemos asegurarnos de que ha entrado perfectamente. Para eso tenemos que doblar un poco la tapa y mirar en la parte de atrás, asegurándonos de que hagan contacto firme. Esto era lo que ya estaba dañado, que les había mostrado. Entonces ahí vemos que está perfectamente instalado. Ok, muy bien. Ahora vamos a cerrar la tapa. Todavía no la vamos a cerrar hasta no asegurarnos de que el equipo está en pleno funcionamiento. Entonces por ahora lo que podemos conectar es el disco duro, pero antes vamos a poner los tornillos que nos aseguran la regleta que acabamos de colocar. Esos tornillos los tenemos aquí, ¿no? Ahora tomamos los tornillos que sostienen la parte que acabamos de colocar, que va sobre el teclado donde van los parlantes. Los instalamos. Recordemos que son los tornillos más pequeños. Ahora vamos a conectar la unidad de DVD. Recuerden cuál es la manera, ¿no? Esta no es la manera correcta, es esta la manera correcta. La parte de color negro es la que entra aquí. Entonces la metemos, entra perfectamente acá, colocamos el tornillo que asegura esa pieza,
colocamos el disco duro. Lo atornillamos. Vamos a colocar la batería. Repito, no he todavía tapado esta parte hasta no estar seguro de que el equipo está en pleno funcionamiento. Entonces lo volteamos, levantamos la tapa del portátil y vamos a probar encendiendo el equipo. Como pueden ver, estos indicadores están marcando que el equipo está encendiendo. En la pantalla podemos ver el computador marca Dell que está arrancando. Estamos entrando a Windows. Esto es una buena señal porque indica que ya superó la prueba de arranque, la prueba post Power on Self Test, que quiere decir prueba de autoarranque, donde él chequea procesador, memoria, tarjeta de video y demás periféricos. Posteriormente, a través del ROM BIOS, él busca el sistema operativo en el sector de arranque del disco duro para iniciar el sistema operativo, que para nuestro caso es Windows Vista. Windows Vista Home Premium. El computador, como pueden ver, ha quedado instalado perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es apagarlo nuevamente para poder colocar finalmente la tapa que nos falta y listo, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer el apagado. Entonces inicio, apagar, ahí se está apagando el computador. Finalmente, y después de superar todas las pruebas de desensamble y ensamble, ahora vamos a proceder a colocar la tapa para cerrar completamente el equipo. Entonces recordemos que debe entrar con precisión. Eso trae algunas pequeñas uñas que van en esta parte de acá y de acá, pero hasta que no empecemos a atornillar no vamos a darnos cuenta, ¿sí? Entonces ahora empezamos a colocar los tornillos. Hacemos eso, ahora sí, ya entraron las uñas, ahora sí atornillamos. Primero coloco los tornillos de las esquinas y luego los demás tornillos. Entonces, como pueden ver, revisamos que no se nos haya quedado ningún tornillo por ahí flojo. También, como pueden ver ustedes, no nos ha sobrado ninguna pieza de la máquina, ningún tornillo, todo en su lugar. Nuevamente vamos a proceder a encender el equipo. Vemos como en pantalla aparece el inicio de la máquina. Estamos entrando al sistema operativo Windows Vista. Los LEDs indican equipo encendido, disco duro trabajando, no tenemos el cargador conectado, Wi-Fi buscando redes y el Bluetooth también activado. Esperamos un poco a que termine de arrancar el sistema operativo. Estamos iniciando sesión.
Ya hemos completado el inicio de sesión. El equipo todavía se encuentra arrancando, le falta todavía cargar en memoria algunos programas como el antivirus, etcétera. Pudimos escuchar el sonido de inicio de Windows a través de los parlantes, indicando que pues también esa parte quedó bien conectada. Esta señal que nos marca aquí es que la batería al parecer ya está llegando a su final. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es reemplazarla por una nueva. Aquí ya tenemos todos los programas que están residentes, indica aquí la carga de batería. También podemos observar que con estos botones que encienden podemos controlar el volumen del equipo. Vamos a mirar las características del equipo nuevamente. En equipo, clic derecho, propiedades, para verificar que se trata del mismo computador, ¿no? Windows Vista Home Premium, Service Pack 2, Dell Inspiron 1525, Pentium Dual Core 72390 o 186 GHz en el primer núcleo, 187 segundo núcleo, 2 GB de RAM, sistema operativo de 32 bits, registrado a nombre de Juan Pablo. Equipo Dell, original. Y en la administración de dispositivos podemos observar que contamos con un procesador de doble núcleo, un dual core CPU. Todo se encuentra perfectamente configurado, no hay ninguna marca de alerta ni advertencia indicando que todos los dispositivos están en perfectas condiciones. Entonces, como podemos ver, hemos cumplido con nuestra tarea de desensamblar y ensamblar un equipo portátil. Bien amigos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial de desensamble y ensamble de un equipo portátil. En este caso un equipo Dell Inspiron 1525. Les habló Edison Morales Lizarazo, ingeniero de sistemas e instructor del SENA. Hasta pronto.